Hola a todos, bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Vamos a ver cómo se juega, así tampoco con un tutorial detallado, pero sí vamos a ver cómo se juega este Sniper Elite. Recordad que tenemos un vídeo anterior en el que os comentábamos y os presentábamos todos los elementos, así que no vamos a entrar en el detalle de todos los componentes. Tenemos desplegado ya el tablero es de doble cara y lo tenemos desplegado donde estaría la base con el submarino, que es el lado del mapa recomendado para las primeras partidas, para iniciarse en el juego. También es de doble cara el pequeño tablero en el que se controla la cuenta atrás de los turnos. Si llegamos al final de la cuenta atrás y el francotirador no ha cumplido sus objetivos, perdería la partida. Por el otro lado de este tablero pues tenemos el tablero necesario para desarrollar el juego en solitario. Las ayudas para el francotirador y para los defensores de la instalación, donde viene un poco el recordatorio de lo que pueden hacer en su turno. Los diferentes tokens que se utilizaban para los disparos, ya tokens en la bolsa incorporados para que el francotirador pueda desplegarlos y a ver qué sucede con esos disparos. Las unidades enemigas están desplegadas por el tablero, es muy sencillo desplegarlas porque siempre hay un oficial y otras dos unidades a su cargo, entonces hace un conjunto de 3 unidades que llevan una base de color y bueno, está identificado tanto las unidades básicas como los oficiales de cada uno de los colores donde hay que ubicarles según el lado del tablero en el que estemos jugando. El francotirador, pues ya lo dijimos, va a contar con su tablero, que no es de doble cara, porque aquí hay 2 tableros, y con su rotulador para ir anotando en este juego de movimiento oculto, en el que hemos echado en falta una pantalla para estar más cómodo en la mesa, bueno, pues dibujando con el rotulador los movimientos y las situaciones que se van creando en tu tablero para llevar el control de la partida. Es cierto que esto, bueno, pues se puede acomodar perfectamente en la portada de la caja del juego, pero bueno, también se deteriora, ¿no?, si la utilizas para eso. Hubiera estado mejor, como digo, una pantalla. Bueno, tiene esto y además tiene las cartas objetivo. Ya lo dijimos en el vídeo anterior, hay multitud de cartas de objetivo, utilizamos 2. Si no salen del mismo tipo, tenemos que sustituir una para que tener 2 cartas de objetivo de diferente tipo. ¿Para qué es esto? Bueno, pues para darle un poco más de vidilla al juego. Al coger cartas de objetivo de diferente tipo, que es donde van a estar los números por el tablero, tendremos que acudir a localizaciones diferentes y normalmente un poquito separadas. Y además, bueno, pues eso también facilita que las unidades enemigas, si hemos alcanzado alguno de nuestros objetivos, sepa que tendremos que irnos hacia otra zona para conseguir el segundo de los objetivos. Por lo tanto, ya tenemos claro que nuestro francotirador en ese movimiento oculto tendrá que intentar alcanzar las posiciones de los 2 objetivos que tiene antes de que llegue la cuenta atrás, que bueno, de todas formas se resetea cuando alcanza uno de los objetivos. Este es un juego de movimiento oculto de la editorial Bumblebee, que además tiene otro juego de movimiento oculto de bastante fama como es Beast. Aunque Beast en sus ediciones originales, Beast fue una publicación posterior a este Sniper Elite, lo cierto es que en español llega más tarde. El francotirador también, de su mazo de cartas de dotación, pues elige 3 y las puede elegir. Incluso pueden ser repetidas, tenemos de todo, ¿no? Tenemos cartas que nos ayudan a ser más sigilosos, tenemos cartas que nos sirven para despistar al enemigo. Incluso podemos colocar minas para que le exploten al enemigo, podemos tener armas más eficaces, bueno, todo un tema de dotación de equipamiento para el francotirador y que además a lo largo de la partida, desplazándose por diferentes zonas de juego, en aquellas zonas donde no tenga que cumplir objetivos en esa partida porque tenga cartas de ubicaciones diferentes, en esas otras localizaciones va a poder conseguir más cartas de dotación. Por otro lado, siempre se eligen para el bando contrario de las cartas que hay, de los especialistas, bueno, pues eligen 3. Como he dicho, las unidades están repartidas en 3 colores, que aparecen según van haciendo las acciones, con los cubitos va bajando, pero además también los oficiales pueden tener la ayuda de alguno de los especialistas, es donde están identificados con los cubos de su color y cada oficial podrá recurrir 2 veces durante la partida, bueno, pues se irán gastando los cubitos, a las habilidades, bueno, pues que tienen estos especialistas y puedan recurrir a ellos. Así como todo el material que tiene el francotirador, pues es oculto, pues todo ese tema, estas cartas, estos ayudantes especialistas para los oficiales y demás, toda esta cuestión es pública y la conoce el francotirador. Bueno, pensar que el francotirador tiene que cumplir sus objetivos y que estas unidades van a intentar evitarlo, van a intentar descubrir su posición, van a intentar deducir su posición
Durante el juego se podrá revelar la situación del francotirador, que podrá moverse y realizar acciones. Lo normal será, salvo justo en el primero de los turnos, que en la mayor parte de las ocasiones probablemente, como podemos mover y hacer acciones o hacer acciones y mover, dejemos el movimiento para el final, por si acaso alguna de esas acciones revela nuestra posición o al menos alerta al bando contrario sobre nuestra posible ubicación, que después de realizar determinadas acciones podamos movernos para despistar, ¿no? Y que no sepan realmente dónde estamos después de haber pasado por determinados lugares. Asimismo, el francotirador podrá eliminar unidades enemigas, pero lo curioso de este juego es que esas unidades, como una de las acciones que tienen los enemigos es desplegar unidades, eliminar unidades lo que puede hacer es despejar el terreno en determinadas zonas, porque luego, como digo, esas unidades pueden ser desplegadas y pueden volver al tablero, pero ya tendrán que volver en unas ubicaciones determinadas. Por lo menos eliminarlas nos puede liberar una zona determinada del tablero para poder movernos con más libertad y sobre todo con más rapidez. Porque movernos rápido es una cuestión muy interesante, pero también creará ruido y alertará a aquellas unidades que pueden estar próximas a nosotros. Durante el juego también los enemigos podrán descartar unidades y volver a convocarlas al tablero, lo que les permitirá también a los enemigos pues, tener una rápida redistribución de las unidades en el tablero, por lo que decía, por determinadas condiciones de la vuelta del despliegue de las unidades en el tablero. Como digo, es un juego que está en el mismo catálogo que Bumblebee con Beast, con juegos de movimiento oculto, pero de ahí diferencias. Este juego es más asequible, tiene una curva de entrada mucho más rápida, es más fácil montar la partida, es más rápido montar y guardar el juego, además es más fácil de explicárselo a alguien, por lo tanto también es más fácil que vea mesa con más frecuencia. Es mucho más ligero, menos complicado, es un poco más estratégico en cuanto al movimiento oculto en sí e intentar descubrir al francotirador. En Beast era un juego más asimétrico, con mucha variación, con muchas variantes, con muchas cartas, con draft de cartas, con personajes asimétricos que además eran variables, que podrían participar en la partida unos u otros, y además también este juego facilita las partidas a dos, porque es más llevadero. El jugador que lleva las unidades que tienen que descubrir al que se oculta, es más fácil si juegan dos jugadores que el jugador que tiene que descubrir al francotirador tiene la partida más asequible que cuando tiene que manejar a los cazadores en Beast para descubrir a la bestia. En este juego es más asequible en ese aspecto. Y además, desde el minuto 1 en este juego contamos también con modo solitario, cosa que en Beast no sucedía con el juego base y que posteriormente, a través de la comunidad de Beast y también cuando vengan las expansiones con material que ya se va a publicar impreso, pues van a venir opciones de modo en solitario. Pero lo cierto es que el juego base no contaba con ese modo solitario. Bueno, pues vamos a empezar un poco viendo lo que puede hacer el francotirador, que siempre empieza oculto, empieza la partida oculto. Como va a tener dos objetivos, esos objetivos van a estar en determinadas zonas del tablero. Y lo que tiene que hacer el francotirador, de forma oculta, no pondríamos la ficha, sería marcar en su tablero con el rotulador, marcar su posición en alguna de estas flechas de colores que aparecen por el tablero, pero no puede empezar en una zona donde esté alguno de esos objetivos. Va a tener dos objetivos. Por ejemplo, en este caso, pues tengo el objetivo de el 5, robar los planos del cohete, es decir, tendría que venir aquí, y localizar informes sobre la resistencia local, es decir, tendría que venirme aquí. Bueno, pues entonces en esa situación lo que no podría hacer sería empezar en la zona roja ni empezar en la zona amarilla. Podría empezar en la zona blanca o podría empezar en la zona negra. Tengo esa restricción en función de los objetivos que tenga para la partida. Además, en cualquier turno, en cualquiera de mis turnos como francotirador, en el momento de comenzar mi turno, si la miniatura del francotirador está en el tablero cuando yo voy a empezar mi turno, entonces la retiro. Se vuelve a ocultar y realizo mi turno. Y en mi turno tengo varias posibilidades. En el orden que yo quiera, puedo moverme, puedo utilizar una carta de dotación, una carta de equipamiento, o realizar también una acción adicional. Y esas acciones adicionales son disparar a un enemigo como francotirador, que a eso me dedico, saquear en alguna localización, y también, por último, lo que puedo realizar es completar uno de mis objetivos. ¿Cómo realizar el francotirador su movimiento? Bueno, el francotirador puede no mover nada,
o mover 1, 2 o 3 espacios. Si mueve un espacio o no se mueve, no se genera ninguna alerta en ninguna zona del tablero, no pasa nada, estás realizando un movimiento con sigilo. Y si te mueves 2 o 3 espacios, puedes generar ruido, y eso depende de si te mueves en una zona adyacente a donde haya una figura enemiga. El hecho de que haya muros, separaciones, edificios, no importa. Si la zona es adyacente, van a escuchar ruido. No te van a ver, no van a poner tu situación, no se va a revelar tu miniatura por el hecho de que moviéndote rápido con 2 o 3 casillas de desplazamiento signifique que se va a revelar la posición de tu miniatura. Pero tú vas a tener que decir que al realizar ese movimiento, ¿qué unidades han escuchado ruido? Por ejemplo, si estuvieras aquí y hubieras hecho 1, 2 y 3, bueno, pues tendrías que alertar que estas dos unidades han detectado ruido y que no tienes por qué decir en qué orden se ha hecho, ni tampoco, evidentemente, cuántos espacios has movido, ni por dónde te has desplazado, lógicamente. Pero, bueno, los jugadores que controlan al enemigo pueden establecer cuáles son las casillas adyacentes para llevar un control con los cubos que hay, bueno, e intentar hacerse una composición del lugar por donde puedes haber pasado. Si no has comentado que esta se ha alertado, pues aquí no has pasado. No puedes moverte, entrar en una zona donde haya una miniatura enemiga. Por lo tanto, ya veis, cuando llevéis a los enemigos, que la presencia de miniaturas enemigas en unas casillas bloquea el acceso y el paso para el francotirador. De igual manera, si de forma oculta tu miniatura estuviera aquí, no está revelada, pero tú sabes que estás aquí, lógicamente, si no estás perdido en la partida, lo llevas claro, si una unidad enemiga entra en la casilla en la que estás tú, no tienes que decir nada y no afecta. Si luego sales de forma con sigilo, moviendo no más de un espacio, pues tampoco tienes que mencionar que has hecho ruido por adyacencia, no pasa nada porque invadan tu zona. Pero tú no puedes ocupar directamente la zona o pasar por donde hay una miniatura, tendrías que bordearla por otro lado. ¿Qué pasa? Que como hay muros, edificios y demás, eso puede hacer que no consigas entrar en determinados espacios, en determinados lugares cerrados. Eso en cuanto a lo que afecta al movimiento del francotirador. Además, cuando termines de realizar el movimiento, el reglamento aconseja que en la zona donde te hayas detenido anotes el número de la cuenta atrás para que luego, bueno, también puedas ver un poco que te has movido de forma legal y que todo lo que has estado haciendo, porque los otros no lo saben, pues ha tenido más o menos un recorrido legal. En el tablero vas a notar algunas cosas, además de tu ubicación y de tu paseo, vas a notar también algunas otras cuestiones que dejen un poco una especie de registro de que aquello que has estado haciendo tiene una coherencia, ¿no? Que no has estado trampeando. Y por último, tampoco puedes despistar en el sentido de ir y volver por el mismo trayecto. No puedes ocupar casillas, espacios que ya hayas ocupado en ese turno. No puedes ir y volver para terminar ocupando casillas en las que ya hayas estado con anterioridad. Eso también tienes que tenerlo presente. Bueno, y mover era una de las acciones que podíamos realizar. Bueno, pues las otras acciones eran, pues dentro de las acciones disponibles, pues tenemos la acción de disparar. Para disparar vamos a utilizar la bolsa y los tokens que están en su interior, que, bueno, son los diferentes tipos de tokens que nos podemos encontrar en la caja, que tendrán que ver con el acierto o el fallo de los disparos, bueno, y también con la posibilidad de revelar nuestra situación. Para disparar tendrás que tener en cuenta la distancia al objetivo que quieres disparar, porque necesitarás tantos tokens de acierto como la distancia que tiene que recorrer el disparo. Cuanto más lejos estés, más te va a costar acertar, porque a la hora tú tienes que revelar primero, bueno, tu miniatura estará oculta, pero tú tienes que revelar a los jugadores cuántas fichas, cuántos tokens de la bolsa vas a retirar, porque tú quieres alcanzar un objetivo. Y para alcanzarlo tienes que salvar una distancia. Esa distancia te hacen falta una serie de tokens de acierto, digamos, de mira, un número igual a la distancia que tienes que recorrer, más la ubicación propia contando con la casilla donde está el objetivo. Entonces tú dices que vas a revelar una serie de fichas, claro, si dices el número exacto, bueno, pues te arriesgas porque la probabilidad de que saques solo tokens de ese tipo, entonces siempre tienes que decir un poco más. En ese poco más pueden salir otras fichas que te hagan fallar el disparo, y también puedes sacar otras fichas de la bolsa que lo que hagan es que incluso que reveles tu posición al disparar, ¿no?
Entonces, bueno, cada vez que disparas estás jugando también a tentar a la suerte. ¿Cuántas fichas saco para salvar la distancia y conseguir las fichas de acierto necesarias? Pero ojo que puedo fallar y ojo que puedo revelar mi posición también. Y por tanto, bueno, ahí entras en esa situación cuando realizas un disparo. Tienes que respetar la línea de visión. Normalmente la línea de visión incluye también la primera casilla que tengas si estás desde el exterior al interior, pero no puedes disparar más de una casilla hacia adentro de un edificio si estás disparando desde fuera. Tienes esa limitación, ¿no? Igualmente, desde el interior no puedes disparar al exterior si tienes que atravesar una casilla del interior. O sea, no podrías disparar, si tú estuvieras aquí podrías disparar hacia el exterior, si estuvieras aquí no podrías disparar hacia el exterior. Y desde el exterior, si estás en el exterior, puedes disparar a esta casilla, pero no puedes disparar a esta, ¿no? O sea, no puedes ir atravesando casillas del interior de edificios, ya sea en un sentido o en el otro. Por lo tanto, teníamos mover, teníamos disparar y tenemos también saquear. Cuando llegamos a una ubicación que está numerada, son las ubicaciones de los objetivos, pero como solo tenemos 2 objetivos para la partida, cuando llegamos a una ubicación numerada que no es uno de nuestros objetivos, podemos saquear. Saquear significa que robamos 3 cartas de nuestro mazo de dotación, elegimos una y las otras las devolvemos al mazo y volvemos a barajar. No revelamos nuestra posición, pero tenemos que informar que estamos en una zona numerada. Eso es lo que tenemos que informar. Y además en nuestro tablero, porque bueno, es que además ya lo van a saber porque es que vamos a hacer la acción de saquear. Por lo tanto, bueno, pues ya van a saber que estamos saqueando en una localización numerada. Y aunque no revelamos la miniatura en la posición exacta, lo que sí hacemos en nuestro tablero de francotirador es marcar esa localización numerada para tacharla, porque en cada localización numerada en la misma partida solo podemos saquear una vez. Bueno, mover, disparar, saquear, y otra de las acciones posibles que tenemos es completar objetivos, ¿no? Llegar a una localización numerada que coincide con nuestras cartas. Bueno, en ese caso sí que, por ejemplo, pues yo que tendría que ir a robar los planos del cohete, si llegara a esa localización, ahí sí que tendría que revelar la miniatura, tendría que indicar que he cumplido uno de mis objetivos, tendría que resetear la cuenta atrás del tablero, bueno, pues de cuenta atrás, que me vuelve a enfrentar para el segundo de los objetivos, y tendría que añadir una de las fichas de ruido a la bolsa. Ahora tendremos posibilidad de que salgan fichas de ruido cuando tenga que acudir a la bolsa para sacar tokens. Bueno, tendré un poquito más difícil acertar los disparos. Recordad que yo tengo que cumplir los 2 objetivos para ganar la partida antes de que se cumpla la cuenta atrás del tablero de los defensores, y que puedo perder la partida si no logro eso, si llegamos a la cuenta atrás, y además también se acumulo 2 heridas que puedo recibir. Bueno, si me detectan, si recibo 2 heridas en la partida, pues también perdería. Y como decíamos, además de mover, además de saquear, además de completar objetivos, además de disparar, pues también puedo utilizar las cartas de dotación. Entonces en ese momento anunciaré que voy a utilizar una carta de dotación, y en función de la carta de dotación que sea, pues se pondrá en práctica su efecto y se revelará o no se revelará, porque algunas de ellas no se revelan hasta el final de la partida y otras se revelan en los momentos que sean oportunos. Pero, por ejemplo, para que veáis algunos ejemplos, la carta de dotación de enmascaramiento acústico, bueno, pues va a ignorar los efectos negativos al moverse 2 o 3 espacios, pues no me detectarían, ¿no? Utilizando esta carta podría correr y no me detectarían, no generaría ruido. Pues la escopeta de trinchera, voy a disparar, pero no voy a robar de la bolsa. En su lugar, revela tu posición y elimina a todas las unidades enemigas en tu espacio y en los espacios adyacentes. No añadas tokens a tu bolsa de disparos. Bueno, hay que revelar antes de disparar esta carta. Y por ejemplo, distracción, usar piedra. Mueve una unidad enemiga hasta 2 espacios. Debe estar dentro de la línea de visión cuando finalice su movimiento. Bueno, pues lo distraes lanzando una piedra, ¿no? Bueno, pues ya os imagináis un poco cómo funcionan las diferentes habilidades del francotirador, que va a intentar abrirse paso, despistar al enemigo, no hacer ruido, ir eliminando unidades, despejando zonas para poder tener mejor acceso, porque hay unidades enemigas que le pueden bloquear y, bueno, interrumpirle sus planes. Para acceder a algunos sitios tenemos que respetar las zonas de
de entrada. En el otro lado del tablero tenemos zonas que están a diferente nivel y por tanto si queremos acceder a esas zonas también tendremos que utilizar las zonas de acceso correspondientes. Y luego tenemos unas zonas también en el tablero que llevan unos signos de exclamación, que son zonas en las que es más fácil que nos detecten y que por lo tanto lo normal es que ahí nuestro movimiento se va a ralentizar para evitar ser detectados, ¿no? Bueno, pues el tablero tiene diferentes zonas interesantes. Bueno, y vamos a continuar con, como decíamos, con las acciones de los defensores. Tenemos estos tres grupos, el oficial y la dotación de ese grupo y las acciones que van a poder realizar. Hay una primera acción que es recopilar información, que sería realizar una acción de inteligencia para obtener información, y si el bando de los defensores lleva a cabo esa acción, el francotirador debe indicar si se encuentra en el sector donde se encuentra esa unidad. No tiene que revelar su posición, pero sí indicar a través de esa acción de inteligencia del bando defensor, debe indicar si se encuentra en ese sector. Esa es una de las cuestiones que puede hacer el bando de los defensores. Después, las diferentes unidades lo que pueden realizar son, bueno, pues el movimiento, se pueden mover hasta 2 espacios. Aquí en este caso sí que podrían atravesar zonas que estén ocupadas por otra unidad, pueden atravesarlas, no se pueden quedar, 2 unidades no pueden ocupar el mismo espacio, pero sí pueden hacer lo que el francotirador no puede, que es atravesar un espacio ocupado por una miniatura de otra unidad enemiga. Aquí sí que podrían hacerlo. Además, puedes atacar un espacio en el que te encuentras, puedes provocar una herida al francotirador, decimos que con 2 heridas, pues el francotirador ya pierde la partida. Además, también, otra de las acciones que puedes realizar sería detectar un espacio adyacente a la unidad que vaya a realizar esa acción. Bueno, si efectivamente estuviera un espacio adyacente el francotirador, pues habría que mostrarlo, tendría que revelarse. También se puede rastrear, que en este caso no es el espacio adyacente, sino que son 2 espacios adyacentes al de la unidad. Y si el francotirador se encuentra en cualquiera de los 3, el de la unidad o los 2 adyacentes, tendría que indicar que está en alguno de ellos, pero ahí no tendría que revelarse. No es lo mismo entonces en el juego detectar que rastrear, es diferente. Lo que pasa es que con rastrear abarcas mayor zona, pero no sabes exactamente en cuál de las 3 casillas se encuentra el francotirador. También puedes desplegar un oficial, si ha sido retirado del tablero, como decíamos al principio, pues puede volver a su zona original, y luego también puedes desplegar un soldado que tendría que desplegarse al lado del oficial del que comparte el color, siempre y cuando el oficial se encuentre dentro de su sector, que sería el requisito para poder desplegar a una unidad junto al oficial, ¿no? Tiene que estar el oficial, tiene que estar en su sector, y entonces podrías desplegar al soldado. Bueno, y después podrías retirar unidades, como decíamos antes del tablero, para hacer una redistribución. Lo único que no puedes retirar y desplegar en el mismo turno, tendrías que esperar un turno posterior. Según cada una de las unidades va realizando sus acciones, bueno, pues va descendiendo el contador, el marcador de cuenta atrás en cada turno, según cómo se va haciendo con cada una de las diferentes unidades, los colores, las acciones, y así se van intercambiando los turnos entre el francotirador y las diferentes unidades, bueno, y se va desplazando el contador hacia la última posición, que marcaría el final de la partida, si es que será el caso de que el francotirador no ha cumplido todavía sus objetivos. Los defensores, bueno, como ya hemos visto que el francotirador puede mover, puede utilizar dotación o hacer algunas de las acciones que tiene disponibles. Los diferentes grupos de los enemigos, cada una de las unidades, puede o bien recopilar información, siempre que el oficial esté en su sector, podrían hacer esa acción de inteligencia que os comentaba antes, recopilar información, o realizar 2 de esas acciones que os hemos estado comentando, de moverse, atacar, detectar, rastrear, desplegar oficial, desplegar soldado o retirar. Solo 2 de esas acciones, o bien eso, o bien recopilar información. Y por eso, como solo pueden hacer 2 de las acciones, hay 2 cubitos para marcar cuando ha hecho las 2 acciones. Si recopilamos información, bueno, pues ya hemos gastado el turno de esa unidad. Y por lo tanto, en el total, el jugador o jugadores que controlen a los enemigos va a poder realizar por cada dotación o por cada unidad, o bien recopilar información, o bien hacer 2 acciones, y por lo tanto podría llegar a realizar el bando contrario hasta 6 acciones en un turno. Bueno, pues entonces
pueden acosar bastante al pobre francotirador. Y como dijimos, además, independientemente de estas acciones que hemos mencionado, los oficiales, encontrándose en el tablero, porque se pueden retirar del tablero, encontrándose en el tablero, aunque no estén en el sector de su color, pueden recurrir a la acción de su especialista. Hay varias cartas de especialista, como ya indicamos en la descripción de los componentes, y de estas cartas de especialista, cada oficial, por ejemplo, el oficial de la unidad de color amarillo, que es este, podría utilizar a su francotirador hasta 2 veces en la partida. Bueno, pues pueden recurrir a esa habilidad especial. Se pueden utilizar varias habilidades especiales en el mismo turno, pero no se puede utilizar 2 veces la habilidad especial del mismo especialista. No lo podemos utilizar 2 veces al francotirador en el mismo turno. Podemos utilizar 3 especialistas, pero no repetir el mismo en el mismo turno. Bueno, ahora he retirado ahí los especialistas para comentaros un poco. Bueno, pues el Jagger, al atacar en este turno, este oficial puede tener como objetivo un espacio adyacente en lugar del suyo propio, ¿vale? Porque cuando atacas, cuando disparas, como defensor, lo haces en la casilla, en el espacio que ocupas. Y así, porque cuando intentas rastrear o detectar, lo haces en espacios adyacentes, pero cuando atacas lo haces en tu propio espacio. Y la diferencia entre detectar y rastrear es cuando utilizas solo el espacio adyacente o cuando utilizas 2 espacios adyacentes y el tuyo propio. Cuando atacas es en tu propia casilla. Y con el Jagger lo que puedes hacer es atacar en un espacio adyacente, en lugar de hacerlo en el espacio en el que te encuentras. Con el francotirador, cuando ataques este turno, este oficial puede apuntar a un espacio en su línea de visión, usando las reglas de disparo del francotirador y la bolsa de disparo. No puedes robar más de 7 tokens, o sea que tampoco puedes disparar al infinito. El oficial no puede moverse este turno antes de usar esta habilidad, pero puedes hacerlo después. Otro ejemplo, el operador de radio. Despliega un soldado de cualquier escuadrón en un espacio adyacente a este oficial. El oficial puede estar en cualquier sector. El soldado debe haber estado fuera del tablero al inicio de este turno. El oficial no puede moverse este turno antes de usar esta habilidad, pero puede hacerlo después. Bueno, pues estas son algunas de las habilidades, luego hay, evidentemente, otras cartas. El francotirador cumplir sus objetivos, conseguir material en diferentes zonas del tablero para mejorar sus posibilidades, teniendo ese equipamiento que puede utilizar durante la partida. Ser sigiloso, a veces apurar, utilizar sus habilidades de francotirador, aunque hay un cierto componente de tentar a la suerte en sus acciones de disparo. Los enemigos, pues desplegarse teniendo en cuenta que con la presencia de sus miniaturas van a bloquear el camino, van a obligarle a rodear, a que no pueda entrar por determinados accesos, porque no puede atravesar zonas, casillas que estén ocupadas por miniaturas, utilizar las habilidades de los especialistas que tenemos, bueno, el hecho de que tenemos ese juego cooperativo entre las diferentes unidades enemigas para tratar de acorralar, ¿no? Con todas esas acciones que tienen, que puede llegar a hacer hasta 6 acciones entre las 3 unidades, bueno, pues para tratar de atacar, de detectar, de rastrear, de obtener información, de desplegar especialistas, bueno, para intentar acorralar en cuanto el francotirador sea detectado por cualquiera de los motivos que decíamos antes. Es un juego rápido, ágil, fácil de montar la partida, fácil de recoger, fácil de explicar, que enseguida con un par de turnos cualquiera se puede interiorizar el funcionamiento del juego, incluso cualquiera que haya jugado a Scotland Yard, que es un juego familiar de movimiento oculto, hay que explicarle 2 cosas más, y si ha jugado a Scotland Yard, pues seguramente que rápidamente entra también en este juego. En ese sentido es un juego muy accesible, que estaría en un rango de familiar plus, podríamos decir, porque es un juego que tiene una dificultad mucho menor que la de Beast. Bueno, y que echamos de menos una pantalla, como decíamos antes, pero bueno, doble tablero, doble dificultad, diferentes misiones, variabilidad con las cartas de objetivo, cartas de equipamiento, la propia estrategia de la partida, intentar la suerte con la bolsa. Bueno, son partidas variables y que nos dan para estrategias, igual además con quién juguemos, cambiar de bando. Bueno, el juego está bien, es entretenido y, como digo, es ágil, rápido. No da tampoco para muchas florituras de estar pensando tiempo y tiempo lo que vas a hacer,
Pero bueno, sí, para elaborar una estrategia, tener esas dudas, esa tensión, de repente aparece por aquí, no contabas con eso, tienes que rehacer tu estrategia, o el francotirador ve que le están encerrando, tiene que cambiar la suya, a veces no es fácil acceder a algunos edificios para cumplir tus objetivos. Bueno, la verdad es que el juego está bien hecho, es disputado, es entretenido, y bueno, os recomendamos probarlo. Esta es la explicación de cómo se juega para que os podáis hacer una idea y a partir de ahí ya decidís vosotros si os puede interesar o no. Como siempre, comentarios en este vídeo sobre este juego. Recordad que tendréis el enlace al vídeo del unboxing y explicación de los componentes. También os animamos a que os suscribáis al canal de Minimipel si no estáis suscritos. En cualquier caso, activar la campanita cuando os suscribáis para que os lleguen avisos de cuando publicamos nuevo contenido. Muchas gracias a todos por el seguimiento que está teniendo el canal. Está creciendo la comunidad del canal de Minimipel y eso os lo agradecemos. Os agradecemos también a todos aquellos que nos encontramos, lo decimos una vez más, en la Feria Interocio, donde pudimos hablar y conocer a mucha gente. Y bueno, pues como digo, gracias por ese seguimiento al canal de Minimipel. Vuestro canal de juegos de mesa, gracias a todos, nos vemos aquí con próximos vídeos. Adiós.